Pues bueno, muchas gracias. Es quinta sesión, la novela La Cena, capítulo 19. Ya retomaron otra vez Babette y Claire, pues la charla en la mesa, en ese restaurante de lujo, y vamos a ir conociendo lo que va sucediendo con la trama. Bueno, adelante, capítulo 19. No había nadie en el lavabo de hombres. Probé las puertas de las tres cabinas. Ninguna estaba ocupada. Id vosotras, les había dicho a Claire y Babette en la entrada del restaurante. Podéis empezar, yo iré enseguida. Entré en el retrete más alejado de la entrada y eché el pestillo. Para guardar las formas, me bajé solo los pantalones y me senté en la taza. Saqué el móvil de Mitchell del bolsillo y lo abrí. Aquí nada más hago el paréntesis. ¿Recuerdan que el papá en alguna escena anterior está por irse a la cena y sube a la habitación de Mitchell? Cuando entra a la habitación de Mitchell le llama la atención como el celular y ahí como que el hijo va subiendo y como que esa escena se queda truncada. Hola Helen, vamos comenzando, buenos días. Hice nada más un paréntesis del por qué hablan del móvil o celular. Entonces Paul dice, saqué el móvil de Mitchell del bolsillo y lo abrí. En la pantalla vi algo en lo que no me había reparado antes, al menos no me había fijado mientras estaba en el jardín. En la parte inferior de la pantalla había aparecido una ventanita blanca que decía, dos llamadas perdidas, Faso. ¿Faso? ¿Quién demonios podría llamarse Faso? Dijo Paul. Parecía un nombre inventado, un nombre que no existiera realmente. De pronto lo supo. Pues claro, Faso. Era el apodo que Mitchell y Rick le habían puesto al hermanastro adoptado, a Beau, porque Beau pertenecía a un país africano llamado Burkina Faso. Empezaron con eso unos años atrás, en una fiesta de cumpleaños de Claire, o al menos fue la primera vez que los oí emplear ese apodo. ¿Quieres más, Faso? Le preguntó Mitchell mientras le tendía a Beau un cuenco de plástico rojo lleno de palomitas de maíz. Y Serge, que rondaba por allí, también lo oyó. Por favor, dijo, basta, se llama Beau. No pasa nada, papá, terció su hijo adoptivo, que parecía al menos molesto por el apodo que le habían puesto. Sí que pasa, repuso Serge. ¿Te llamas Beao? ¿Faso? No sé, no me parece sencillamente y no me gusta. Quizá quería decir que le parecía discriminatorio, pero se tragó las palabras en el último momento. Pero todo el mundo tiene un apodo, papá. Todo el mundo. Eso era lo que Beao más deseaba, ser como todo el mundo. Después de aquella ocasión, apenas había vuelto a oír a Mitchell y Rick emplear el mote en público, o sea, el apodo, pero al parecer había perdurado, puesto que figuraba en la agenda del móvil de Mitchell. ¿Por qué habría llamado Bea Faso a mi hijo Mitchell? Podía escuchar el buzón de voz para enterarme de si le había dejado algún mensaje, pero en ese caso, Mitchell sabría que había estado husmeando en su móvil. Los dos teníamos marca Vodafone. Me sabía de memoria las palabras de la mujer del buzón de voz. Después de escucharlo, él tiene un nuevo mensaje, se convertía en tiene un mensaje antiguo. Seleccioné menú, fui a mis archivos y de ahí a videos. Apareció un menú de selección, videos descargados y mis videos favoritos. Volví a pulsar este último, tal como había hecho en el cuarto de Mitchell hacía unas horas. Una eternidad, o más que una eternidad, un punto de inflexión como cuando hablamos de antes o después de la guerra. El fotograma del último video grabado estaba enmarcado en una fina línea azul. Este era el que yo había visto hacía una eternidad. Seleccioné el anterior, pulsé opciones y después reproducir. Una estación, el andén de una estación. Una estación de metro, al parecer. Sí, una estación de metro descubierta en algún lugar del extrarradio, a juzgar por los bloques de casas que se veían al fondo. Quizás se trataba de la estación Stollebart. También podría poner las cartas boca arriba. Reconocí la estación, supe de inmediato cuál era y a qué línea pertenecía, pero no pienso pregonarlo a los cuatro vientos. De momento a nadie le serviría de nada que dijese el nombre. La cámara de ese celular y en el video descendió y empezó a seguir unas zapatillas blancas que avanzaban por el andén con cierta prisa. Al cabo de un rato la cámara volvió a elevarse y se vio a un hombre algo mayor, tal vez de unos 60 años. Calculé, aunque con esa clase de tipos es difícil saberlo. En cualquier caso, no se trataba del dueño de las deportivas blancas. Cuando la cámara se aproximó, vi su cara algo manchada y sin afeitar. Un mendigo probablemente, un indigente.
algo así. Sentí el mismo frío que antes, cuando estaba en el cuarto de Mitchell, un frío que nacía en mi interior. Junto a la cabeza del mendigo se veía ahora el rostro de mi sobrino Rick. El hijo de mi hermano sonrió a la cámara. Take one, dijo, action. Y sin advertencia previa le dio un bofetón al hombre en un lado de la cabeza contra la oreja. Fue un golpe bastante fuerte. La cabeza se desplazó hacia un lado y el hombre se cubrió las orejas, como si intentase repeler el siguiente golpe. Rick gritó, no sin un leve acento, como un actor holandés en una película inglesa. La cámara se acercó aún más, hasta que el rostro sin afeitar del mendigo ocupó toda la pantalla. Parpadeó con sus ojos acuosos y enrojecidos. Los labios farfullaron algo inaudible. Di Jackass fuera de la imagen, la de mi hijo. La cabeza del mendigo desapareció y volvió a verse a Rick. Mi sobrino miró a la cámara y ofreció una sonrisa deliberadamente estúpida. Don't try this at home, dijo, y volvió al ataque. Al menos se vio como la mano hacía ademán de golpear de nuevo, aunque no llegó a oírse el impacto. Y Jackass, repitió la voz de Mitchell. La cabeza del mendigo volvió a aparecer en la pantalla. A juzgar por el ángulo de la cámara, ya no se veían los edificios al fondo, sino una superficie de hormigón gris y detrás de los raíles. A esas alturas, el hombre había ido a parar al suelo. Le temblaban los labios, tenía los ojos cerrados. El video se detuvo en ese punto. En el silencio posterior, solo oí el agua que corría por el urinario. Tenemos que hablar de nuestros hijos, había dicho mi hermano Serge. ¿Cuánto hacía ya de eso? ¿Una hora? ¿Dos? Hubiera querido quedarme allí sentado hasta la mañana siguiente, hasta ser descubierto por el personal de limpieza. Me levanté. Capítulo 20. Titubeé al entrar en el comedor. Mitchell podía presentarse en cualquier momento para recoger su móvil. Ahí también paréntesis, recuerdan que al recibir una llamada que provenía de la casa de ellos, decía domicilio particular y entraba la llamada al celular de Mitchell, que tenía Paul en sus manos. Entonces era Mitchell buscando su teléfono, papá, ¿por qué lo tomaste? Lo necesito. Bueno, estoy en un restaurante y le dice, voy por él, papá. Entonces ahí se cierra el paréntesis. Dice, Mitchell podía presentarse en cualquier momento para recoger su móvil. Tras avanzar unos pasos y detenerme, comprobé que no había llegado aún. En nuestra mesa solo estaban Claire, Babette y Serge. Me hice a un lado rápidamente para ocultarme detrás de un alto palmito. Espié entre las hojas y no me dio la impresión de que me hubiesen visto. Prefería recibir a Mitchell allí, me dije, en el vestíbulo o en el guardarropa, incluso fuera en el jardín. Sí, mejor en el jardín. Saldré a buscarlo y le devolvería el móvil, a salvo de las miradas y probables preguntas de su madre y de sus tíos. Me di la vuelta y pasando por delante de la chica que estaba junto al atril, salí al exterior. No tenía ningún plan preconcebido. Tendría que decirle algo a mi hijo, pero ¿qué? Decidí que primero esperaría a ver si él me contaba alguna cosa. Me fijaría bien en sus ojos, en aquellos ojos francos a los que se les daba tal mal mentir. Recorrí el sendero de las antorchas eléctricas y como ya había hecho antes, giré a la izquierda. Lo más lógico era que Mitchell tomara el mismo camino que nosotros y cruzara el puente que había delante del bar. El parque tenía otra entrada, de hecho, la entrada principal, pero tomarla lo obligaría a pedalear más rato en la oscuridad. Me detuve al pie del puente y miré alrededor. No había nadie más. Allí, la luz de las antorchas no era más que un débil resplandor amarillento, apenas más intenso que el de las velas. La oscuridad también tenía una ventaja. Como no podíamos vernos los ojos, Mitchell tal vez se sentiría más predispuesto a contarme la verdad. ¿Y luego qué? ¿Qué haría yo con esa verdad? Me llevé las manos a la cara y me froté los ojos. No quería tenerlos enrojecidos ni hinchados. Me puse la mano ahuecada delante de la boca, eché el aliento y olí. Sí, olí a alcohol, a cerveza y vino, aunque calculé que no habría bebido más de la cuenta. Esa noche me había propuesto contenerme. No quería darle a Serge la oportunidad de apuntarse ningún tanto a causa de mi modorra. Yo me conocía bien, sabía que en las cenas fuera de mi capacidad de concentración era de duración limitada y que una vez agotada ya no me quedaría energía para replicarle cuando volviese a sacar el tema de nuestros hijos. Miré al otro extremo del puente y a las lucecitas del bar, detrás de los arbustos en la acera de enfrente. Un tranvía pasó sin detenerse en la parada. Después se hizo de nuevo el silencio. Date prisa, dije en voz alta. Y fue en ese momento, al oír mi propia voz, o tal vez sería más apropiado decir al despertarme zarandeado por mi propia voz, cuando comprendí.
de pronto lo que debía hacer. Saqué el móvil del Mitchell de bolsillo y levanté la tapa. Seleccioné mostrar. Leí los dos mensajes. En el primero aparecía un número de teléfono y el texto de que no habían dejado ningún mensaje. En el segundo, el mismo número había dejado un mensaje nuevo. Comparé la hora de ambos mensajes. Solo habían pasado 2 minutos entre el primero y el segundo y coincidían con un cuarto de hora atrás, cuando yo estaba hablando con mi hijo desde el parque. Pulsé dos veces seguidas las opciones y después borrar. A continuación marqué el número del buzón. Luego, cuando Mitchell tuviese su móvil de nuevo en su poder, no vería en la pantalla ninguna llamada perdida, me dije, y por tanto no habría razón alguna para que llamara al buzón de voz, al menos en ese momento. Yo oí después de que la familiar voz femenina del buzón hubiese anunciado que había un nuevo mensaje, además de otros dos mensajes antiguos. Yo, ¿vas a volver a llamarme o qué? Yo, desde hacía cosa de medio año, Peao había adoptado un look afroamericano, con una gorra de los Yankees de Nueva York y la jerga correspondiente, en la que yo significaba tú. Lo habían traído desde África y hasta hacía poco siempre había hablado un neerlandés impecable, no el neerlandés de la gente corriente, sino el que se emplea en los círculos en que se mueven mi hermano y su mujer, supuestamente sin acento, pero en realidad reconocible entre miles como el acento de la clase alta, el neerlandés que se oía en las pistas de tenis y en el bar del club de hockey. Probablemente un buen día Beao se había mirado al espejo y había decidido que África era sinónimo de triste y desvalido. Sin embargo, a pesar de su neerlandés impecable, nunca podría llegar a ser un holandés. Era perfectamente comprensible que buscara su identidad en otra parte, al otro lado del Atlántico, en los barrios negros de Nueva York y Los Ángeles. Con todo, ese numerito me desagradó profundamente desde el principio. Era lo mismo que siempre me había desagradado en el hijo adoptado de mi hermano. La actitud de Santito, por llamarlo de algún modo, la astucia con que se aprovechaba del hecho de ser distinto de sus padres adoptivos, su hermano adoptivo, su hermana adoptiva y su primo adoptivo. Hace años, cuando era pequeño, corría a las faldas de su madre mucho más que Rick y Valerie, a menudo hecho un mar de lágrimas. Entonces mi cuñada Babette le acariciaba su cabecita y le decía palabras de consuelo, mientras buscaba alrededor al culpable de la pena de Bao, y casi siempre lo hallaba cerca. ¿Qué le ha pasado a Bao? Le preguntaba a su hijo biológico Rick en tono de reproche. Nada, mamá, oí decir a Rick en una ocasión. Solo le estaba mirando. En el fondo no eres más que un racista, me había dicho Claire a mí cuando le comenté el desagrado que yo sentía por mi sobrino adoptivo, Beau. En absoluto, sería un racista si ese pedazo de hipócrita me cayese bien solamente por su color de piel y su origen discriminación positiva. Sería un racista si relacionara su hipocresía con conclusiones acerca de África en general y de su país Burkina Faso en particular. Era broma, repuso Claire. Una bicicleta en ese momento llegó hasta el puente, una bicicleta con luz. Solo divisaba la silueta del ciclista, pero habría sido capaz de distinguir a mi hijo en la oscuridad entre un millón. La postura con que se inclinaba sobre el manillar, como un ciclista profesional, la ágil desenvoltura con que zigzagueaba sin mover el cuerpo apenas, eran la postura y los movimientos de un depredador, pensé de pronto. Habría querido pensar de un atleta, de un deportista. Mitchell jugaba al fútbol y al tenis y desde hacía 6 meses se había apuntado a un gimnasio. No fumaba, era muy comedido con el alcohol y en más de una ocasión había mostrado su rechazo a las drogas, ya fuesen blandas o duras. Llamaba muermos a los porretas de su clase y Claire y yo estábamos encantados, contentos de que nuestro hijo no mostrara problemas de conducta, que rara vez hicieran novillos y siempre llevase los deberes hechos. Era un estudiante excelente. Aunque no se mataba estudiando, solo esforzaba lo justo y nunca recibíamos quejas de él. Las notas eran por lo general correctas, solo en la educación física siempre sacaba un 10. Tiene un mensaje antiguo, anunció la mujer del buzón de voz. En ese momento caía en la cuenta de que seguía con el móvil en la oreja. Mitchell ya estaba hacia la mitad del puente. Me di media vuelta para quedar de espaldas y eché a andar en dirección al restaurante. Tenía que cortar la comunicación y meterme el móvil en el bolsillo. Esta noche va bien, se oyó la voz de Rick. Lo haremos esta noche. Llámame. Adiós, decía el mensaje de voz.
Y acto seguido, de nuevo, la voz de la mujer del buzón de ese celular, informando la hora y la fecha, concluyó. Oí a mi hijo Mitch, a mi hijo Michel a mi espalda, las ruedas de su bicicleta crujiendo en la grava. Llegó a mi altura. ¿Qué veía? ¿Un hombre que paseaba tranquilamente por el parque con un móvil pegado a la oreja? ¿O veía a su padre, con móvil o sin móvil? Hola, cariño, dijo Claire en mi oído en el preciso instante en que mi hijo pasó de largo. Llegó al sendero de grava iluminado y bajó de la bicicleta. Miró alrededor y se dirigió al aparcamiento para bicis que había a la izquierda de la entrada. Llegaré a casa dentro de una hora. Papá y yo iremos al restaurante a las 7 y me aseguraré de que estemos fuera hasta las 12. De modo que tenéis que hacerlo esta noche. Papá no sabe absolutamente nada y preferiría que siguieras así. Adiós, tesoro. Hasta luego. Un beso. Mitchell había puesto la cadena a la bicicleta y se dirigía hacia la entrada del restaurante. La mujer del buzón mencionó la fecha, aquel día, y la hora, las 2 de la tarde del último mensaje. Papá no sabe absolutamente nada. Mitchell, llamé mientras me metí apresuradamente el móvil en el bolsillo. Él se detuvo y se volvió. Lo saludé con la mano y preferiría que siguiera así. Mi hijo avanzó por el sendero de grava. Llegamos a la entrada al mismo tiempo. Allí había mucha luz, pero quizá necesitara toda esa luz, me dije. Hola, saludó. Llevaba la gorra negra de Nike, los auriculares le colgaban alrededor del cuello, el cable desaparecía debajo de la cazadora, la cual era una colchada verde de Dolce Gabbana que se había comprado hacía poco con la asignación que le dábamos para ropa, con lo que ya no le quedó dinero para calcetines ni calzoncillos. Hola, hijo, le dije. He pensado que sería mejor salir a buscarte. Él se me quedó mirando con sus ojos francos. Candorosa, así podría describirse su mirada. Papá no sabe absolutamente nada. Seguía pensando en eso. ¿Estabas hablando por teléfono? Comentó él. No contesté. ¿Con quién hablabas? Procuró sonar lo más natural posible, pero percibí cierto apremio en su voz. Era un tono que jamás le había oído antes y noté cómo se me erizaba el vello de la nuca. ¿Te llamaba a ti? Repuse. Me preguntaba por qué tardabas tanto. Capítulo 21. He aquí lo que sucedió. He aquí los hechos. Una noche, hará un par de meses, tres chicos volvían a casa después de una fiesta en la cafetería del instituto, donde dos de ellos estudiaban. Esos dos eran hermanos. Uno de los dos era adoptado. El tercer chico iba a otro colegio. Era su primo. A pesar de que el primo casi nunca tomaba alcohol, aquella noche había bebido algunas cervezas, lo mismo que los otros dos. Los primos habían estado bailando con chicas, no eran sus novias, porque en ese momento no tenían, eran simplemente unas amigas. El hermano adoptado sí salía con una chica. Había pasado la mayor parte de la velada besándose con ella en un rincón apartado. La novia no los acompañó cuando los tres chicos se fueron, pues tenían que estar en la casa a la una. La chica tenía que esperar a que su padre fuese a buscarla. A pesar de que ya era la 1:30, los chicos sabían que aquello no se salía de los límites tolerados por sus padres. Habían acordado que el primo se quedaría a dormir en casa de los hermanos porque sus padres habían ido a París por unos días. Se les ocurrió tomar la última cerveza de camino a casa, pero como estaban casi sin blanca, salieron en busca de un cajero automático. A unas calles de distancia, para entonces ya estaban a medio camino entre el instituto y la casa, encontraron un cajero. Era uno de esos habitáculos con la puerta cristalada y el cajero en el interior, cubierto. Uno de los hermanos, lo llamaremos el hermano biológico, entra a sacar dinero. El adoptado y el primo se quedan fuera esperándolo. Pero al cabo de un instante, el hermano biológico vuelve a salir a la calle. ¿Ya está? Le preguntan los otros. No, tío, dice, joder, me he pegado un susto de muerte. ¿Qué pasa? Preguntan los otros. Allí dentro hay alguien, dice. Alguien durmiendo en un saco de dormir, joder, por poco le piso la cabeza. Hay divergencia de opiniones sobre lo que sucede a continuación y en especial sobre quién es el primero en proponer el funesto plan. Los tres convienen en que el interior del cajero automático apesta, un hedor insoportable, vómitos, sudor y algo más que uno de los tres describe como un tufo a cadáver. Se trata de un dato relevante, ese hedor. Una persona que apesta tiene menos probabilidades de ganarse las simpatías de los demás. La peste puede llegar a enturbiar el pensamiento. Por muy humanos que sean, esos olores consiguen difuminar la idea de que se trata de alguien de carne y hueso. No es excusa para lo que sucedió después,
pero tampoco es cosa de obviarlo sin más. Tres chicos quieren sacar dinero, no mucho, unos billetes de 10 para tomar la última cerveza en un bar, pero no pueden entrar allí con esa peste. Es imposible aguantar 10 segundos sin vomitar. Es como si hubiese un vertedero de basura. Pero hay una persona que respira, sí, que incluso ronca y garraspea en sueños. Vamos, buscaremos otro cajero, dice el hermano adoptado. Ni hablar, protestan los otros. Sería demasiado absurdo que uno no pudiese sacar dinero en ese cajero solo porque alguien ha decidido meterse ahí, apestar y dormir la mona. Vayámonos de aquí, insiste el adoptado. Pero a los otros les parece una cobardía. Van a sacar dinero allí, no piensan recorrer quién sabe cuántas manzanas en busca de otro cajero. Ahora es el primo el que entra y empieza a tirar del saco de dormir. ¡Ey, despierte! ¡Levántese! Yo me largo, dice el hermano adoptado. Esto no mola. Venga ya, no te pongas así, le dicen los otros. Acabamos pronto con esto y nos vamos a tomar una cerveza. Pero el adoptado repite que no le apetece, que está ya cansado, que ya no quiere la otra cerveza y se va en la bicicleta. El hermano biológico quiere retenerlo. Espera, grita a sus espaldas, pero el otro les hace un gesto de despedida con la mano y desaparece tras la esquina. Déjalo, dice el primo, es un muermo, el chico modélico, un muermo imbécil. Esta vez entran los dos juntos. No tira del saco de dormir. ¡Ey, despierte! ¡Coño! ¡Preste! Exclama. El otro da una patada a los pies del saco de dormir. No es un tufo a cadáver, sino más bien a basura. Basura llena de restos de comida, patas de pollo, roídas, filtros de café mohosos. ¡Despierte! Ahora los dos primos se empecinan en lo mismo. Sacarán dinero de ese cajero automático y de ningún otro sitio. Es evidente que han bebido un poco en la fiesta del instituto. Tienen la misma obstinación que el conductor ebrio que asegura estar en condiciones de coger el coche, la del invitado que se te pega como una lapa el día de tu cumpleaños, que se toma otra cerveza, la última y basta, y te cuenta por séptima vez la misma historia. Oiga, tiene que levantarse de aquí. Esto es un cajero automático. Siguen mostrándose correctos, a pesar de la peste que los hace lagrimear. No pasan al tuteo. Sin duda, el desconocido, el invisible del saco de dormir, es mayor que ellos. Un hombre, seguramente un indigente, pero aún así es un hombre. Por primera vez se oyen sonidos que proceden del saco, los típicos sonidos que cabría esperar dadas las circunstancias. Movimientos, suspiros, un farfullo ininteligible. Vuelve a la vida, parece sobre todo un niño que quisiera seguir durmiendo, que hoy no tiene ganas de ir al colegio, pero de pronto, después de los sonidos, se produce un movimiento, algo o alguien se incorpora. Parece querer sacar del saco la cabeza u otra parte del cuerpo. Los chicos no tienen ningún plan y ambos se dan cuenta, quizá demasiado tarde, de que no les apetece nada saber qué se esconde en el saco de dormir. Hasta ese momento no era más que un obstáculo, algo que entorpecía el paso, que exhalaba un hedor inhumano, que no debía estar allí. Pero ahora tendrán que ponerse a discutir con esa cosa o esa persona a la que han despertado de su sueño contra su voluntad. ¿Quién sabe con qué suenan los indigentes apestosos? Seguramente con un techo que los cobije, una comida caliente, una esposa e hijos, una casa con jardín, un perro adorable que mueva la cola y les salga al encuentro correteando por el césped con riego automático. No sé con qué sueñan. Vete a la mierda. No es el improperio lo que los asusta en un primer momento, sino el sonido de la voz que desmiente algunos de sus pronósticos. Esperaban que del saco de dormir surgiera algo barbudo y sudoroso, con el pelo pegado y la boca desdentada, salvo por unas pocas piezas ennegrecidas, pero aquello parece más bien una mujer. Y en ese instante vuelve a producirse un movimiento en el saco de dormir. Una mano, otra mano, el brazo entero y luego la nuca. De entrada, no se ve del todo bien, o en realidad sí. Es por culpa de las clapas que tiene en el pelo, un pelo negro salpicado de canas, a través del cual se entrevé el cuero cabelludo. Un hombre se queda calvo de otro modo. La cara se le ve mugrienta y barbuda, o no más bien cubierta de vello, pero sin duda distinto que un hombre. Lárguense, cabrones. La voz suena estridente. La mujer agita los brazos como espantando moscas. Una mujer. Ambos primos se miran. Ha llegado el momento de desistir. Más tarde, los dos recordarán ese momento. El descubrimiento de que es una mujer lo que hay dentro del saco de dormir lo cambia todo. Vámonos, dice el hermano biológico. Fuera de aquí, fuera, grita la mujer.
Cállate, replica el primo, que cierres el pico, te digo. Le da una buena patada al saco de dormir, pero el espacio es reducido. Le cuesta mantener el equilibrio y resbala. Lleva el pie demasiado lejos y la punta del zapato roza el saco y le da a la mujer en la nariz. Una mano de dedos grasientos e hinchados y uñas ennegrecidas se palpa la nariz. Hay sangre. ¡Cabrones! Grita la mujer, ahora tan fuerte y estridente que parece llenar todo el recinto. ¡Asesinos, sinvergüenzas! El hermano biológico tira del primo hasta la puerta. ¡Ven, vamos! Salen y se quedan fuera. Asquerosos de mierda, resuena en el interior del cajero. No tan alto como antes, aunque lo suficiente para que se oiga desde la esquina. Pero es tarde, la calle está desierta, apenas se ve luz en tres o cuatro ventanas. No quería hacerlo, dice el primo. Me he resbalado, joder, menuda bruja. Ya lo creo, dice el otro. Que se calle de una vez, caray. Todavía se oyen ruidos en el interior del habitáculo, pero la puerta está cerrada y les llegan más amortiguados. Un rezongo, un débil rezongo ofendido. Y de pronto se echan a reír. Más adelante se acordarán de cómo se miraron las caras indignadas y encendidas, de eso y del murmullo amortiguado al otro lado de la puerta cristalada y de cómo estallaron las carcajadas. La risa boba. No hay forma de parar. Tienen que apoyarse contra la pared y luego el uno con el otro. Se abrazan, sus cuerpos convulsos por las carcajadas. Par de sinvergüenzas. El hermano imita la voz chillona de la mujer. ¡Cabrones! El primo se pone en cuclillas y luego se cae al suelo. Vale, ya, por favor, me voy a morir de risa. Junto a un árbol hay unas cuantas bolsas negras y algunos trastos que al parecer han dejado ahí para el camión de basura. Una silla de escritorio con ruedas, la caja de cartón de un televisor de pantalla, una lámpara de escritorio y el tubo del televisor. Aún están riendo cuando agarran la silla y regresan al cajero automática. Puta sucia y asquerosa. Meten la silla como pueden en el reducido habitáculo y la empujan hacia el saco de dormir, donde la mujer se ha vuelto a acurrucar. El primo sostiene la puerta abierta mientras el otro va en busca de la lámpara de escritorio y dos bolsas de basura. La cabeza de la mujer vuelve a emerger del saco. Realmente tiene el pelo pegado en mechones gruesos y grasientos y se le ve barba, salvo que no sea más que roña. Intenta apartar la silla con el brazo, pero solo lo consigue a media. Por eso la primera bolsa de basura le da de lleno en la cara. La mujer inclina la cabeza y se golpea fuertemente contra la papelera que cuelga de la pared. En ese instante, el primo le arroja la lámpara. Es un modelo pasado de moda, de pantalla redonda y brazo extensible. La pantalla le vuelve a dar en la nariz. Quizá resulte un poco raro que la mujer ya no grite, que ambos primos ya no oigan su voz estridente. Se limita a dar cabezadas, algo aturdida cuando la segunda bolsa aterriza contra su cabeza. Estúpida, vete a sobar a otra parte. Búscate un trabajo. Eso lo de búscate un trabajo desencadena otro ataque de risa. ¡Trabaja! Grita el hermano biológico. ¡Trabaja! El primo ha salido de nuevo a la calle y va hasta el árbol donde están las bolsas de basura. Aparta la caja del televisor de pantalla plana y ve un bidón. Es uno de esos bidones del ejército, un modelo verde de los que suelen verse en los jeeps. El primo lo coge del asa, vacío, normal. ¿Quién dejaría un bidón lleno en la basura? No, no, ¿qué quieres hacer? Se alarma el hermano cuando ve al primo con el bidón. Nada, tío, no pasa nada, está vacío, ¿qué te creías? La mujer ha vuelto en sí. Miserables, debería daros vergüenza, dice con una voz que de pronto suena curiosamente correcta. Una voz que acaso pertenece a un pasado lejano, antes de que empezase su declive. Esto apesta, dice el primo. Vamos a fumigar este lugar. Levanta el bidón. Sí, muy divertido, dice ella. ¿Puedo seguir durmiendo ya? Se le ha secado la sangre de la nariz. El primo le lanza el bidón, quién sabe, quizá expresamente, cerca de la cabeza, guardando una distancia prudencial. Cae con un ruido de mil demonios, eso sí, pero en definitiva no es tan grave como las bolsas de basura y la lámpara. Después, al cabo de unas semanas, en las imágenes del programa, se busca, se aprecia perfectamente cómo después de arrojar el bidón, los dos chicos salen de nuevo a la calle. Permanecen largo rato fuera. La mujer que hay en el interior del cajero automático no aparece en ningún momento en las imágenes de la cámara. El objetivo está enfocado hacia la puerta, hacia quienes entran para efectuar operaciones. Muestra quién está sacando dinero, pero es una cámara fija, de modo que el resto del cubículo queda fuera de la imagen. La noche que Claire y yo vimos las imágenes por primera vez, Mitchell se hallaba arriba en su cuarto. Estábamos sentados en el sofá de la sala, con el periódico y una botella de vino tinto y las sobras de la cena.
Para entonces, la historia ya había aparecido en todos los periódicos y varias veces en los noticieros, pero era la primera vez que mostraban las imágenes. Eran movidas y borrosas. Se veía enseguida que provenían de una cámara de vigilancia. Hasta entonces, la opinión pública se había limitado a decir que era una vergüenza. ¿A dónde iremos a parar? Una mujer indefensa, la juventud. Castigos más severos, por favor. Sí, incluso había resurgido el debate sobre la restauración de la pena de muerte. Eso fue hasta la emisión del programa Se Busca. Hasta aquel momento el incidente no había sido más que una noticia impactante, eso sí, pero aún así una noticia que, como todas, estaba condenada a desgastarse. Con el caso del tiempo, las aristas irían perdiendo nitidez y no sería lo suficientemente importante para quedar grabada en nuestra memoria colectiva. Pero las imágenes de la cámara de vigilancia lo cambiaron todo. Los chicos, los autores del crimen, adquirieron rostro, aunque debido a la mala calidad del registro y al hecho de que los dos llevasen sendas gorras caladas hasta las cejas, fuesen rostros que no se podían reconocer fácilmente. Sin embargo, hubo algo que los espectadores sí vieron con claridad, que los chicos se lo habían pasado en grande, que se partían de risa mientras tiraban la silla, luego las bolsas de basura y la lámpara, y por último el bidón a su víctima indefensa o en cualquier caso víctima invisible. Se veía, distorsionado y en blanco y negro, cómo chocaban esos 5 dedos después de arrojar las bolsas de basura y cómo, pese a no haber sonido, gritaban cosas, insultos sin duda, a la indigente. Sobre todo se les veía reír. En ese momento fue cuando surgió la conciencia colectiva, el momento clave. Los chicos sonrientes reclamaban su lugar en nuestra memoria colectiva. En la lista de los 10 primeros puestos, tal vez alcanzarían el octavo, probablemente detrás del coronel que disparaba sumariamente a la cabeza de un guerrillero, pero tal vez por delante del chino de las bolsas de plástico que intentaba detener los tanques en una plaza. Otros casos más. Hubo además otro elemento importante. Los chicos llevaban gorras, sí, pero eran de buena familia, eran blancos. No sabría decir muy bien a qué se debía, resultaba difícil apuntar a algo en concreto, pero había algo en su ropa y en sus gestos. Eran chicos bien. No eran la clase de gamberros que le prenden fuego a un coche por una pelea racial. Tenían dinero de sobra, padres acomodados, chicos como los que todos conocemos, chicos como nuestro sobrino o como nuestro hijo. Todavía recuerdo con exactitud el momento en que me percaté de que no se trataba de chicos como nuestro sobrino o nuestro hijo, sino de nuestro hijo y nuestro sobrino. Fue un momento frío e inmóvil. Sería capaz de evocar el segundo exacto en que mis ojos se desviaron de las imágenes del televisor y miraron de soslayo a Claire. Como la investigación aún sigue abierta, no airaré aquí qué fue exactamente lo que me reveló de golpe que estaba mirando a nuestro hijo arrojarle una silla de escritorio y bolsas de basura a una indigente, riéndose. No entraré en más detalles porque teóricamente todavía tengo la posibilidad de negarlo todo. ¿Reconoce usted a este chico como Michelle Loman? En esta fase de la investigación aún puedo negar con la cabeza. No sabría decirle. Las imágenes están muy distorsionadas, no me atrevería a jurarlo. Siguieron más imágenes. Se trataba de un montaje. Habían cortado las escenas en las que apenas sucedía nada. Los dos chicos seguían entrando en el habitáculo para arrojar más cosas. Lo peor venía al final. La escena clave, por así decirlo, la imagen que le dio la vuelta a medio mundo. Primero se veía cómo tiraban el bidón, un bidón vacío, y luego, después de salir a volver y volver a entrar, lanzaban algo más. No se veía con claridad qué era. ¿Un mechero? ¿Una cerilla? Se veía un relumbrón que de súbito lo sobreexpuso todo e hizo que por unos segundos no se viera nada. La pantalla se quedó en blanco. Cuando volvió la imagen, se vio cómo los chicos salían de allí pitando. Ya no regresaron. En la última imagen de la cámara de seguridad no se veía gran cosa. No había humo ni llamas. La explosión del bidón no provocó un incendio. Sin embargo, esta ausencia era lo que precisamente la hacía más aterradora, puesto que lo más importante ocurría fuera de la imagen. Tenías que imaginarte el resto. La indigente había muerto, probablemente en el acto, en el mismo instante en que el vapor inflamable del bidón le estalló en la cara, o como mucho, unos segundos después. Quizá había intentado salir del saco de dormir, quizá no. En las imágenes no se veía. Como he dicho, miré a Claire. Si ella volvía la cabeza y me miraba, probablemente significaría que había visto lo mismo que yo. Y en ese momento, Claire volvió la cabeza y me miró.
Contuve el aliento, mejor dicho, tomé aliento para decir algo, algo. No sabía exactamente qué palabras utilizaría, que cambiaría nuestras vidas. Claire cogió la botella de vino y la sostuvo en alto. Solo quedaba lo justo para llenar media copa. ¿Quieres acabártela? Preguntó. ¿O prefieres que abra otra? Capítulo 22. Mitchell se había metido las manos en los bolsillos de la cazadora. Era difícil saber si se había tragado mi mentira cuando fue a recoger su celular. Volvió la cabeza y la luz del restaurante le dio en la cara. ¿Dónde está mamá?, preguntó. Mamá, Claire, mi esposa. Mamá le había dicho a su hijo que papá no sabía nada y que ella prefería que siguiera así. Hacía un rato, en el bar, mi esposa me había preguntado si no me parecía que nuestro hijo se comportaba de una forma extraña. Distante fue la palabra que utilizó. Vosotros dos habláis de cosas distintas que Mitchell y yo, había dicho. Quizás se trata de alguna chica. ¿Había fingido su preocupación por él, Claire? ¿Acaso sus preguntas solo iban orientadas a averiguar qué sabía yo? Y más concretamente, si tenía idea de a qué se dedicaban nuestro hijo y nuestro sobrino en su tiempo libre. Mamá está dentro, dije, iba a decir con tío Serge y tía Babette, pero de pronto se me antojó ridículo a la luz de los acontecimientos. Lo de tío Serge y tía Babette pertenecían al pasado, a un pasado lejano en el que aún éramos felices, pensé de súbito, y me mordí el labio. Debía procurar que no me temblara el labio y que Mitchell no me viese los ojos húmedos. Estamos con Serge y Babette. Acabamos de empezar el segundo plato. ¿Fueron imaginaciones mías o Michelle se tanteó el bolsillo en busca de algo? ¿Su móvil quizá? No llevaba reloj y utilizaba el móvil para saber la hora. Me aseguraré de que estemos fuera hasta después de las 12, le había asegurado Claire en su mensaje a mi hijo. Así que tenéis que hacerlo esta noche. Sentí a Michelle de pronto la necesidad de comprobar la hora después de saber que estábamos en el segundo plato. ¿De cuánto tiempo disponía hasta después de las 12 para hacer lo que tuviera que hacer? El tono de alarma que me había parecido percibir en su voz medio minuto antes desapareció cuando preguntó por su madre. ¿Dónde está mamá? Tío y tía resultaban infantiles, sonaban a fiestas de cumpleaños. ¿Qué querrás de ser mayor? Pero mamá era mamá, mamá siempre sería mamá. Sin pensarlo más, decidí que había llegado el momento. Me saqué su móvil del bolsillo. Él me observó la mano y entornó los ojos. Has mirado, dijo. Su voz ya no amenazadora, sino más bien cansada, resignada. Sí, repuse y me encogí de hombros como hace uno al referirse a algo que ya no tiene remedio. Mitchell, empecé. ¿Qué has visto? Me arrebató el móvil, levantó la tapa y volvió a cerrarla. Bueno, el cajero automático y también lo del mendigo en el andén. Esbocé una sonrisa bastante estúpida y fuera de lugar, pero había decidido que ese sería mi planteamiento, hacerme un poco el tonto. El padre algo ingenuo que no se escandaliza porque su hijo maltrate a un mendigo o prenda fuego a una indigente. Si ingenuo era lo mejor, no me costaría mucho representar ese papel, pues en definitiva eso era, un ingenuo. ¿Lo sabe mamá?, preguntó. No, dije negando con la cabeza. ¿Qué es lo que sí sabe mamá? Habría querido preguntarle, pero era pronto para eso. Recordé la noche en que las imágenes del cajero automático salieron por primera vez en la televisión. Claire me había preguntado si me apetecía aquel resto de vino o si prefería que abriese otra botella. Después se fue a la cocina. La presentadora del programa había animado vivamente a los espectadores a que llamaran a cierto número si disponían de alguna información que pudiera conducir hasta los autores. Por supuesto, también pueden dirigirse a la policía de su localidad, añadió mientras miraba con sus ojos nobles y conmocionados. ¿A dónde iremos a parar?, decían aquellos ojos. Después de que Claire se hubiese ido a la cama con un libro, subí al cuarto de Mitchell. Bajo la puerta vi una rendija de luz. Recuerdo que permanecí un minuto entero de pie en el pasillo, preguntándome muy seriamente qué pasaría si no decía nada, si me limitaba a seguir viviendo como todo el mundo. Pensé en la felicidad, en las parejas dichosas y en los ojos de mi hijo. Pero después pensé en todas las demás personas que habían visto el programa, los compañeros de clase de Rick y Beau, que en la fecha de cuestión habían asistido a la fiesta del instituto y que tal vez habían visto lo mismo que yo. Pensé en la gente del barrio, de la calle, vecinos y tendederos, que habían visto pasar a aquel muchacho algo callado, pero siempre cordial, arrastrando los pies con una bolsa de deporte, su cazadora acolchada y su gorra. Por último, pensé en mi hermano. No era muy espabilado precisamente, en cierto sentido, hasta se lo podía considerar algo retrasado.
Si las encuestas de opinión tenían razón, tras las próximas elecciones, Serge se convertiría en nuestro primer ministro. ¿Lo habría visto él? ¿Lo habría visto Babette? Era imposible que alguien de fuera reconociera a nuestros hijos por las imágenes de aquella cámara de vigilancia, pensé, pero los padres tienen algo que los hace capaces de reconocer a sus hijos entre un millón. En una playa atestada de gente, en un parque infantil, en unas imágenes borrosas en blanco y negro. Mitchell, ¿estás despierto? Llamé a la puerta. Él abrió. Cielo santo, papá, exclamó el verde. ¿Qué pasa? Después todo sucedió relativamente rápido. En cualquier caso, más rápido de lo que había previsto. En cierto modo, pareció aliviado de que alguien más lo supiera. Dios, repitió varias veces, Dios, me resulta muy extraño estar aquí hablando esto contigo. Tal como lo dijo, parecía como si hablar del tema fuese extraño, pero el asunto en sí fuese normal, como si estuviésemos comentando con todo detalle sus intentos de ligar con una chica en una fiesta. Tenía toda la razón, claro. Antes nunca había intentado hablar con él de cosas así. Lo más extraño fue que me di cuenta desde el principio de que yo actuaba con cierta reserva, como si diese libertad a mi hijo para que no me lo contara todo si le resultaba doloroso. No lo sabíamos, dijo. ¿Cómo íbamos a saber que quedaba algo en aquel bidón? Estaba vacío, te lo juro. ¿Cambiaba algo el hecho de que su primo y él ignorasen que los bidones vacíos también pueden explotar? ¿O que se hicieran los tontos sobre algo que es de cultura general? Formación de gases, vapor de gasolina, jamás acercar una cerilla a un depósito vacío. ¿Por qué? Si no, estaba prohibido utilizar el móvil en una gasolinera o un encendedor, a causa del vapor de gasolina y el riesgo de una explosión. ¿O no? Pero no mencioné nada de eso. Prácticamente no rebatí ninguno de los argumentos con que pretendía defender su inocencia, pues ¿hasta qué punto era realmente inocente? Es uno inocente si le arroja una lámpara a la cabeza a alguien y culpable si le prende fuego por accidente. ¿Lo sabe mamá? Sí, eso fue lo que preguntó. Negué con la cabeza. Permanecimos un rato en silencio, el uno frente al otro, los dos con las manos en los bolsillos. No pregunté nada más. No le pregunté, por ejemplo, en qué estaban pensando. Y aquí nos quedamos. ¡Ay, Dios! Voy a terminar la grabación. Ya llegamos. Ahora sí que se puso interesante. ¿Qué opinan?